El director de la Policía General Óscar Ateortua aseguró que mantienen sus dispositivos de seguridad en zona de frontera con Venezuela y tras el regreso del presidente interino Juan Guaidó al vecino país. En la frontera colombiana, la fuerza pública mantiene sus dispositivos para garantizar la tranquilidad en el lado colombiano y en especial en los puentes que conducen de uno a otro país. El dispositivo de seguridad de las autoridades colombianas estaba desplegado hacía varios días y con motivo del concierto que se realizó y la fallida entrega de ayudas humanitarias. Más de 1.500 policías salvaguardaron a la población que permanecía en zona de frontera. Guaidó llegó a Caracas en la mañana de este lunes luego de viajar en un vuelo comercial desde Bogotá, con escala en Panamá. A su llegada, fue recibido en el aeropuerto por sus seguidores y miembros de la prensa. Tras pisar territorio venezolano, indicó a través de su cuenta de Twitter: "Estamos de nuevo en casa, en las calles de Venezuela, regresamos a nuestro país a movilizarnos junto al pueblo venezolano". Además agregó: "Seguimos firmes y decididos en nuestra ruta. En este momento no hay nada que celebrar, pero sí mucho por qué trabajar". Guaidó también agradeció a los embajadores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Portugal y Rumania, quienes acompañaron su llegada a Venezuela en una demostración del firme compromiso del mundo con nuestro